Reporte 100. Es martes de la mesa de análisis, esta mañana con nosotros Jesús Moreno Durazo y Norman Navarro Cruz, ambos periodistas. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días. Muy bien, un saludo a toda la audiencia en Hermosillo y en Cajeme. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos, es ganancia, muy buenos días para todos. Su balance, lo que ha ocurrido este fin de semana, domingo de resurrección, la reforma constitucional en materia eléctrica no pasó, la reforma de la ley minera sí pasó. Ayer, su balance, lo ocurrido, ¿qué puedes destacar, Norman? Pues de una u otra manera ya se había anunciado, ¿no? Algo se había dicho, que ya habían dicho las bancadas que no iba a pasar, y no pasó. Sí. No se esperaba más, yo creo, y obviamente creo que lo comenté aquí en la mesa, lo van a usar para las próximas elecciones. ¿Quién lo va a usar? Morena, lo anunció ayer el Sí. presidente, lo dijo muy claramente y dijo algo como, esto es como el póker, a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que dejar que pierdan para ganar en otras. Sí. Y obviamente sí ganó con lo de la minería, es una muy buena decisión de los diputados, mucha abstención en la votación de la ley minera para proteger el litio. Hay mucha confusión todavía, estabas entrevistando esta mañana a gente sobre el tema. Sí, Alberto López Santoyo, sí. Y todavía la situación está como volando, ¿no? Porque Sí. no hay claridad. Se va a judicializar seguramente. Claro, creo que la Suprema Corte le acaba de dar palo a la COFESE sobre la cuestión esta del asunto de la electricidad también. Hay muchos temas de estos que están volando, Sí. pero que obviamente van a salir en las próximas elecciones. Sí, bueno, nos dice Alberto López Santoyo, la nacionalización del litio tenía como dedicatoria Bacadehuachi, porque es el único yacimiento probado de litio que hay en México, entonces era evidente que era con dedicatoria Bacadehuachi, que tiene una inversión china en este momento. Jesús, tu balance. Domingo de resurrección, decías, Juan Carlos, creo que resucitó la oposición el domingo pasado. Por fin hubo algo que lograra articular a los partidos de oposición, y a mí, fíjate que a mí no deja de llamarme la atención, con todo y que, dicho en sus propias palabras, el presidente es muy terco, a veces se humila con ciertos temas o con varios temas, no deja de llamarme la atención cómo, si tenían tan claro que la aritmética no les iba a dar, se la jugaron hasta el último momento con la posibilidad de hacer transitar o de sacar con forceps la reforma. Eso me llama muchísimo la atención y me deja clara la idea de eso, de la terquedad, de la visión de querer instaurar el país de un solo hombre. O lo y que eso me dice preocupa Norman, mucho. ¿no? Eso me preocupa mucho. Si no va a pasar, pues me va a servir para propaganda. Claro. Sí, pero no, y evidentemente yo creo que es de los presidentes que ha sacado más fortaleza de las flaquezas, López Obrador. Sí. Siempre de las derrotas tiende a sobreponerse, pero híjole, no creo que le hayan hecho mucha gracia y no creo que en esta ocasión la propaganda le alcance, Juan Carlos, para hacer, por ejemplo, para pasar la historia como el primer presidente al que se le desecha una reforma constitucional. Sí. Eso no creo que le haya hecho mucha gracia. Sí, pero bueno, cuando lo traduces en voz del presidente, que los de la oposición no quisieron tarifas más baratas, los de la oposición entregaron la elección a los extranjeros, los de la oposición responden a intereses privados, entonces ya lo de la reforma constitucional la población no lo entiende. O sea, me refiero a que lo va a utilizar en materia de propaganda. Ya Sí. lo están. No, por supuesto, siempre lo utiliza. Aquí el asunto está en la posibilidad que se ve, y ahí coincido con Norman, en la posibilidad que se ve de que ya las otras dos reformas que tiene en cartera el presidente, la de la Guardia Nacional y particularmente la político-electoral, puedan correr el mismo derrotero que corrió la reforma energética. Sí. Es más, hasta me atrevo a pensar que la político-electoral, si la quieren pasar tal como está visibilizada, buscando estrangular el presupuesto de los partidos políticos, a través de recorte al financiamiento a los mismos, o buscando concentrar la elección desapareciendo los organismos electorales de los estados, o buscando eliminar la pluralidad a través de el recorte a la representación proporcional en las cámaras. Si la quiere pasar como está, casi ahorita hay más perspectivas
y más posibilidades de que, y más esperanzas de lo que pasó, viendo lo que pasó el domingo. O sea, creo que lo que viene es el endurecimiento de las posiciones con, ahora sí, a juzgar por lo que vimos, con una oposición articulada para decirle que no al presidente. Ya cantará otro gallo cuando se tengan que poner de acuerdo para sacar un candidato. Ese va a ser otro boleto, que no va a ser menor, por supuesto. Sí, ¿no? Resucitó la oposición en domingo de resurrección, dice Jesús. Norman, ¿coincides? Ya habíamos dicho que en Semana Santa crucifican y resucitan, ¿no? Sí. Cuidado. Si esta reforma lo hubieran querido sacar limpia, lo hubieran sacado en los primeros 3 años. ¿O no? Sí, tenía los votos, ¿no? Tenía los votos. ¿Por qué en los primeros 3 años no lo hicieron? Te voy a explicar, mira. El presidente en sus mañaneras platica historias, narra historias. A la gente le encanta que narren historias. Por eso tienen tanto éxito las parábolas de la Biblia, donde Jesucristo va platicando historias y les va diciendo, miren, así y así. Entonces te va platicando la historia. Y de una u otra manera el presidente lo está haciendo. No estoy diciendo que sea un Mesías o un Jesucristo. Nada más estoy diciendo cuál es el método. En ese método, cuando tú comienzas a platicar la historia, tienes que tener al malo, tienes que tener al enemigo. Es el villano. Pues. De hecho, la Biblia, desde el Génesis, comienza hablando del demonio y no lo pone como el diablo tal cual, lo pone como una serpiente y habla del espíritu maligno. Entonces, obviamente, manejaron esta estrategia de presentarle al pueblo un espíritu maligno para usarlo en las elecciones. Se está viendo muy claramente, lo comentamos aquí antes de que pasara, y va a pasar y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque al paso de las décadas, fíjate que nos hemos ido enterando de que hubo políticos y hubo presidentes de la República que estuvieron trabajando para la CIA. No sé si conoces este archivo, que fueron desclasificados. Los archivos de Estados Unidos fueron desclasificados y entonces nos fuimos enterando que desde López Mateos había políticos contratados por la CIA como informantes y que después siguieron trabajando para la CIA y para los Estados Unidos, y esto revelado por los mismos norteamericanos. Sí. Y están ahí las listas desde López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, aparecen. Entonces, ahora yo te voy a preguntar, van a pasar otros 50 años y entonces nos vamos a enterar que tenían contratados la CIA y los Estados Unidos a otros políticos mexicanos. La probabilidad es muy alta, y es que sí. Por eso le preocupa tanto a Estados Unidos que obviamente a López Obrador no lo pueden manejar, así como manejaron durante años, y están las listas de los criptónimos de la CIA, donde te aparecen los códigos. El código LI quiere decir México. LI Tempo. Es sí. el programa, LITEMPO eran es todo el programa para identificar a las personas que daban información de las altas esferas del gobierno de México. Y la lista es muy divertida y muy entretenida. Operaron obviamente como espías de la CIA, pues López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que en su momento fue secretario de Gobernación y después fue presidente. Aparecen Emilio Bolaños, sobrino del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Aparece Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue jefe de Manlio Fabio Beltrones, y cómo se comentó que estaban metidos en el narcotráfico esta gente, y Estados Unidos nunca hizo absolutamente nada, así como nunca ha hecho nada con cierto narcotraficante. A mí me llama mucho la atención que Estados Unidos no hace absolutamente nada contra el Mayo Zambada. Sí. Y obviamente esto del narcotráfico es algo que está muy armado por los Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver con la reforma eléctrica, Norman? Que obviamente hay gente trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Sí. En la política actual. Y eso lo van a usar. Pero Adolfo López Mateos creó la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? No. ¿No? O sea, es como fuiste armando el país para irlo entregando. Entonces, estos... A lo que te refieres es que Andrés Manuel no es empleado de la CIA, pues. Aparentemente no. Sí. Y fíjate el discurso que tiene con Estados Unidos, que de repente le pone cortapisas y los hace para un lado. Sí. A diferencia de Luis Echeverría, fíjate, y por ejemplo también Porfirio Díaz,
quizás no fue empleado de los Estados Unidos, pero los dejó abiertamente que invirtieran y que hicieran todo con tal de que no volvieran a pedir más territorio mexicano. Sí. Con Juárez estuvo a punto de pasarnos, lo bueno que Juárez se murió. ¿Y hoy los de la oposición son empleados de la CIA o algo así? Pues parecen, sí, porque le están entregando el país, obviamente la industria eléctrica se le están entregando a los norteamericanos y a los españoles. Bueno, desde el 13, pero ¿no? Sí sabemos, sí, claro. Desde 2013. Claro, pero sí sabemos, obviamente, que hay ciertos exfuncionarios mexicanos que están ahora trabajando como asesores de petroleras y de industrias eléctricas transnacionales. Entonces, si están trabajando de para Felipe ellos, Calderón no vas a estar hablando, Norman, ¿eh? Jesús. por ejemplo. A ver, yo he dicho varias veces aquí que las coordenadas del mensaje del presidente están 100% enfocadas a la propaganda. He recomendado incluso varias veces el libro de Luis Antonio Espino, El poder del discurso populista, que es muy bueno porque tiene estudios técnicos de cómo se maneja el discurso del presidente. Sin embargo, sigo sin entender por qué se la jugaron con la reforma eléctrica teniendo los números tan claros, Juan Carlos. Tengo la impresión, me quedo con la impresión de que sigue pensando en que su fuerza es tanta que gracias al apoyo popular iba a convencer desde la mañanera, desde el púlpito, desde el discurso, desde la narrativa, desde el relato, iba a convencer a los legisladores de que la reforma era todo lo que dice, que todo lo que dice de bondades de él, que la oposición reconoce todo lo contrario. Entonces, para mí es un fracaso. No veo necesidad de haber llegado a esos extremos de querer de derrotarse o de inmolarse con una reforma eléctrica cuando tiene 3 años jugando desde el púlpito a que el resto del mundo es el malo de la película. Yo creo que hay que ver más de fondo este asunto. Puede ser un punto de inflexión, no sé si lo sea, creo que sí lo puede ser un punto de inflexión del descenso ya en el ejercicio gubernamental, en el desgaste del ejercicio gubernamental del presidente López Obrador, y la votación del domingo refleja la votación del 21, de la articulación de la oposición con miras a un reposicionamiento legítimo de contrapesos, decías tú hace rato, con miras a las elecciones que vienen el 24. Entonces, creo que se van a endurecer muchísimo las posiciones, se van a endurecer muchísimo las posturas, y está pasándole factura a Andrés Manuel López Obrador la obcecación con la que está manejando el poder, con la que está manejando la presidencia de la República, con conflictos con parlamentarios europeos, con conflictos con norteamericanos, con conflictos con Panamá, con conflictos al interior, con cero diálogo con la oposición. Lo decía José Woldenberg hace como unos 10, 12 años. El movimiento del 68 y del 68 para acá fue una lección de que el país, lo cito casi textual, con el riesgo de equivocarme un poco, de que el país no cabía ya sobre la imagen de un solo manto protector. Este país, Juan Carlos, es plural, este país es democrático, este país tiene partidos de oposición, pueden gustarnos o no, los tienen y sirven y funcionan, y ahí está el resultado, funcionaron el domingo. Yo creo que lo dice hoy también Ricardo Becerra en un muy buen texto en Crónica, es un golpe de realidad lo que pasó el domingo. Es decir, la oposición está activa, la oposición está viva, y ¿sabes qué? Yo lo celebro, qué bueno que así sea. A mí no me gusta el país de un solo hombre, a mí no me gusta el país sin contrapesos, a mí no me gusta eso. Los que hemos venido viviendo, padeciendo, sorteando y estudiando un poco la transición en México, sabemos de dónde venimos y no debemos regresar a ese país de una sola persona. Sí. Bueno, Ricardo Monreal no es mi personaje favorito, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no es mi personaje favorito, pero parece ser una voz sensata en este momento, en este contexto. Pues después de la votación en la Cámara de Diputados dice: hay que dialogar con la oposición.
hay que dialogar con la oposición para obtener yo no lo veo consensos. por ningún lado eso, no lo veo. Pero es sensato lo que pide Ricardo Monreal, ¿no? No, es sensato, es importante, es indispensable y es urgente. Esa reforma hubiera pasado este segundo trienio de Andrés Manuel López Obrador si hubiera existido diálogo. Así como la hubiera reforma, pasado, como la ley de la Guardia Nacional. Absolutamente, hubiera pasado si hubiera existido diálogo. No le interesa el diálogo. Sí, Ese es el problema. ¿Ves la posibilidad de diálogo con la oposición o no es necesario dialogar con la oposición? Cuando vas 50-50 en las votaciones de los electores, sí. no en las votaciones, no en las cámaras. No en las cámaras, no. Pero bueno, la cámara es un reflejo de la votación Sin duda, del del 21, reflejo, pues claro. finalmente. No, es un reflejo de la O sea, votación en su momento. Sí, del 2021, pues. Sí, O sea, entonces tienes que comenzar a ver que estos ya están preparando la estrategia. La tienen preparada desde hace mucho tiempo. Por eso te digo, ¿por qué no metieron esta reforma en los primeros 3 años? Que hubiera pasado, ¡pum!, sin polvo ni paja, nada hubiera pasado. ¿Por qué se esperaron? Es muy simple, es una estrategia electoral. Y te lo estoy adelantando. Pues lo ya van a usar. tal vez porque pensaron que el 21 todavía les iba a alcanzar para tener la mayoría calificada, cosa que les tronó con el Va por México. No. ¿Por qué no? Es altamente probable que eso haya ocurrido. Es decir, se sentían tan seguros de que la alianza, que la de que el Va por aplazaron México, a la segunda claro mitad. que dijeron, podemos seguir haciendo lo que nos pegue en gana en los siguientes 3 años, vamos a tener la mayoría calificada. Y oh, sorpresa, les quitan más de 50 legisladores en el Congreso y les quitan la mitad de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué no? O sea, es que otra vez, pues, los cálculos de la obcecación son así, los cálculos del no diálogo, de la no reflexión, del poder absoluto son así. Es decir, no necesito al otro para dialogar. El PAN, en un intento, creo yo, hasta lúdico, ingenuo, entre comillas, de Santiago Krill hace un par de meses, fue a buscar el diálogo con el secretario de Gobernación. No duró ni 2 meses esa intentona de diálogo cuando clausuraron por completo la posible negociación pero con la bueno, oposición. en alguna parte Norma pudiera tener razón. De las 6 gubernaturas que están en disputa, 5, según las encuestas, va a ganar Morena. 5, es posible, 5, ¿no? 6, Es posible, 5 de es 6, posible. o sea, y la popularidad del presidente se mantiene sobre el 60%. Y puede que les alcance para ganar el 24, o sea, Juan Carlos. es Yo soy de los que sigue intacta. yo soy de los que cree que les puede alcanzar todavía a Morena y a sus aliados para ganar la elección del 24. Sí, porque Yo la todavía oposición no tiene quién, Ese ¿no? es el problema. No tiene figuras. Ese es el problema. Exactamente. Bueno, sí, Lili Telles, ¿no? El Gabriel Cuadri también. Es un mal chiste, ¿no? Sí. Yo nomás te digo, Santiago Krill me dices, ¿por qué no quiso dialogar? ¿Te acuerdas cuando... No quiso dialogar la Secretaría de Gobernación, ¿no? Sí, por eso. ¿Te acuerdas cuando desaforaron a López Obrador? Sí, por supuesto. ¿Dónde estaba Santiago Krill? Pues en Gobernación. En Gobernación. Entonces, es lo que te digo, están queriendo dialogar cuando antes no quisieron dialogar. Entonces, ¿cuál es el problema? El presidente y su equipo dicen, con esta gente no vamos a dialogar porque en su momento ellos pidieron dialogar y no quisieron. ¿Se va a hacer más fuerte? Lo comentamos aquí. ¿Viene la aplanadora de Morena? Sí, viene la aplanadora de Morena. Están dándole motivos nada más a la población para decir, nosotros lo quisimos hacer de una manera, ellos no quisieron. Y se las van a dejar ir completas. Yo insisto, Entonces, libreto y narrativa tenían mucho, la han tenido mucho desde antes de llegar al gobierno. Sí. O sea, no necesitaban un revés de desecharles una reforma constitucional. La narrativa la tiene ganada, el libreto lo tiene muy estudiado. Si él dice que ese termo rojo que tienes a un lado, Juan Carlos, es el mal del país, lo instala. O sea, no necesitaba de llegar al extremo de que le desecharan una reforma en el Congreso. Yo creo que hubo un mal cálculo por soberbia política. Pues la historia ahí está. Pues vamos a ver qué pasa en el sí. 2024. Ya lo tenemos encima. Nada más te digo una cosa. Sí. PRI viene de 6 años de gobernar, el PAN viene de 12 años de gobernar. En 18 años no hicieron nada por crear una Comisión Federal de Electricidad con energías limpias. Y ahora están mortificados para que la iniciativa privada siga metida en las energías limpias, pero ellos durante 18 años no hicieron absolutamente nada. Nada. Al contrario, comenzaron a desmantelar la Comisión Federal de Electricidad para podérselas vender a las transnacionales y a las empresas particulares en México. Y eso
esos 18 años en que no hicieron nada, lo están queriendo hacer ahora. Muy bien, gracias Norman Navarro, gracias Jesús Moreno Durazo. Juan ¿sí? Carlos, rapidito, hay, a propósito de los dudas sobre el tema del litio, que ya no alcanzamos a comentarlo de fondo, hay un texto interesante del doctor Miguel Ángel Vázquez, académico de la Universidad de Sonora, en la Escuela de Economía, en su blog que se llama El Mundo desde la Aldea, se llama el blog, y dice dilemas en la ruta del litio, y plantea una serie de dilemas. El doctor estuvo en Bacadehuachi precisamente en noviembre del año pasado, recuerdas que te lo comentamos, y trae una visión interesante de lo que pudiera ocurrir con el tema del litio. Lo recomiendo, por ahí está también en las redes sociales ya compartido. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.